Pensar igual es fácil. Pensar distinto es necesario y entenderlo también. Venimos a contrastar ideas, incluso las que incomodan. Porque pensar distinto no debería de ser un problema. Debería ser el punto de partida. Yo soy Carla Ferreiro. Y yo soy George Medina. Y esto es Contraste RD. RD. Hola, una vez más aquí en Contraste. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, la confianza. La confianza que se tiene o no en la justicia dominicana. Este es un tema que ha sido moldeado, ha sido, vamos a decir, percibido de cierta manera a través de las historias que oímos de nuestros cercanos, casos que vemos en redes sociales, temas que vemos a través de sentencias y muchísimos temas más que vemos en todas partes, pero que es un tema que no siempre se ve. O sea, los jóvenes no lo vemos siempre tal cual son. A veces pensamos con escepticismo, a veces decimos, no sé, ¿será que avanza? ¿Será que no avanza? ¿Será que este proceso realmente va a tener un resultado? Y cómo la confianza en la justicia de nuestro país se ve afectada. Entonces, ¿qué me cuentan ustedes? Hola Carla, George, Félix y todas las personas que siguen este espacio. Mira, yo creo que es un tema en donde hay mucho por analizar. El tema de la confianza que tiene la gente en la justicia en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque primero, hay unos temas que no podemos obviar. O sea, hay una realidad y es el seguimiento que se le han venido dando a los procesos, es la diferencia que se da en los diferentes casos, que generalmente son casos penales, lo que más llaman la atención de la gente, ¿no? Que van a depender mucho del estatus económico y social de esa persona. Y la gente dice, bueno, pero es que la justicia en este país es así. O también el hecho de muchos casos que quedan pendientes de resolver. Entonces, a nosotros como abogados nos afecta doblemente. O sea, me afecta tanto como parte de una ciudadanía y también pues como un actor secundario dentro del servicio judicial en nuestro país. Pero también está la segunda vertiente y es que muchas veces para la aplicación de las leyes hay muchas limitaciones. Entonces, no siempre tenemos el resultado que esperamos porque no siempre tenemos un marco legislativo que nos permita una aplicación justa o que nos permita tomar una decisión justa o que nos permita hacer una defensa más abierta. No sé si me doy a entender, pero para mí es el enlace que yo podría hacerte entre la ley y la justicia. Que la justicia básicamente se auxilia bastante de la ley que no siempre está adaptada a lo que debería ser, ¿no? Con lo que tú acabas de decir, principalmente mencionando el tema de la ley, me viene mucho una frase que nos enseñan a los abogados cuando estamos en los primeros cuatrimestres. Dura let, sed lets. Que al final... ¿Qué? Y en español, Dura es la ley, así es la ley. Gracias por la traducción. Sin Google, a mí no, Claro, no, porque- sin Google Translate. Resulta que al final, ¿qué es lo que hacen los jueces muchas veces? Solamente siguen lo que estipula la ley. No pueden ir más allá ni poner una ñapa, para decirlo así. Y resulta, por ejemplo, en el derecho penal. ¿Cuál es la única fuente que tiene el derecho penal? La ley. Y tal cual lo que dice, eso es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si te da una pena de 5 años por un homicidio, para poner un ejemplo, no puede poner 10 al imputado, lamentablemente. Aunque a las personas dicen como, cónchale, ese tiempo no es algo razonable por el sufrimiento que estoy teniendo, pero al final eso es lo que está diciendo la ley. Otro punto que han criticado mucho de la justicia es algo que dijo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, de que la justicia es cara y es bien lenta. Y es una realidad porque un proceso solamente en un solo tribunal te dura hasta más de 3 años en primera instancia. Y imagínate si llega a la Suprema Corte de Justicia, son hasta 10 años, se puede decir. o al Tribunal Constitucional. O si hay una devolución después de la Sí. Suprema Corte de Justicia por una casación. Para que tú veas que incluso eso es parte de la máxima en latín que yo aplico mucho con la gente que le gusta litigar, que yo la llamo el animus hodiendi. Pero un stop ahí. Hágame un stop. Sí. George, ¿cuál fue la palabra que tú dijiste? Catación. Casación. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Hablando en términos jurídicos, el recurso de casación
es básicamente una especie de tercer escalón judicial en donde las personas, luego de un proceso de apelación o ante un proceso de última instancia o única instancia, acuden a la Suprema Corte de Justicia a fin de que estos jueces puedan evaluar cómo se aplicó el derecho en los tribunales de fondo. Ahí más que ver quién tiene la razón o no, es cómo el juez aplicó el derecho en tal caso. Entonces, eso es básicamente lo que se da en el recurso de casación. Ya en caso de que se case la sentencia, es decir, que se efectúe que hubo una vulneración por parte de los jueces o un vicio ejercido por parte de los jueces de fondo, se manda a otro tribunal que esté abajo. Si por el contrario el juez confirma que la sentencia está bien, pues simplemente lo que queda es, en caso de que se pueda comprobar algún tipo de vulneración, un derecho fundamental, irnos a lo que viene siendo el Tribunal Constitucional para que evalúe si efectivamente o no dicho derecho fundamental fue vulnerado. Esto fue un poco de Legal Tech 101. Legal Tech 101, especialmente. Sí, pero es que ahí entra un elemento importante también, la ejecución de la sentencia. Claro. O sea, muchas veces tú tienes Qué una difícil. sentencia que te dice, mira, hubo un daño de tantos millones, debe de pagarse de la siguiente manera. Mi hermano, para poder tú cobrar eso, o sea, muchas personas prefieren Claro. detener el proceso. Entonces, por eso es que si tú te pones a leer los comentarios que la gente tiene de la justicia, es que no confían, pero es que no solamente es por el tema judicial como tal, es por un tema de aplicación, es por un tema de ley y es por un tema de ejecución, que realmente ralentizan y en algunas ocasiones detienen los procesos. Pero hablando de eso de los comentarios, realmente a mí me gustaría ver qué perspectiva tienen ustedes, porque realmente cómo perciben hoy los ciudadanos, los jóvenes, la justicia en la República Dominicana. O sea, estas percepciones de la gente vienen desprendidas de casos propios, de cómo los medios hacen las coberturas, de qué tanta información acceden acerca de los juicios y acerca de las... no sé, yo no sé de ese Los casos lenguaje, que se pero filtran. realmente, ¿qué tanto? O sea, ¿cómo ustedes lo perciben? ¿Cómo lo ven? Yo diría que es una combinación de muchas cosas, porque por un lado, tú tienes la percepción que tienen las personas dentro de un proceso, de que, ok, tengo que demandar, tengo que pagar un horario y ver si la ley a mí me resulta óptima. ¿Qué pasa? Uno como abogado a veces se siente limitado a dar algún tipo de opinión, porque uno dice, la ley dice esto, la jurisprudencia dice aquello, la doctrina dice esto. Pero entonces cuando vamos a decir ok al cliente, cuando el cliente pregunta, ¿tú crees que podemos ganar? Tú le dices, yo no sé, porque yo no sé cómo el juez vaya a aplicar la ley. ¿Qué vaya a pensar Cada el juez? uno viene por una Entonces creencia. eso es un problema que uno tiene. Ya después que tiene una sentencia gananciosa, que pasó por todos los recursos habidos y por haber, y por todos los incidentes que la contraparte pudo haber interpuesto, pues tú dices, ok, vamos a ejecutar la decisión. Y vienen 1001 problemas más. Que no hay cuarto, que tú no sabes dónde está la cuenta de la parte adversa, que la persona se desapareció, o te viene con un recurso sui generis, por no decir inventado, con ganas de joder, o engadejo en buen dominicano, que al final lo que hace es que te entorpece tu ejecución. Pero entonces también tú tienes el otro lado, que es la percepción de las personas frente a la justicia. Y esto lo vemos en los casos que están sonoros actualmente. Están los casos de corrupción, están... por llamar uno de los más destacables, el caso del Jet Set, en donde las personas dicen, se encuentran con el choque del ser y el deber ser. El ser es lo que hay y el deber ser es lo que debería ser o lo que debería haber. En donde las personas dicen, estos imputados deberían condenarlo por tanto. Al margen de si eso sea verdad o no, sienten una decepción cuando ven cómo termina siendo el resultado de estos procesos. Ahora hemos estado hablando de un proceso que está vivo, pero sabemos que no va a terminar de la mejor forma, por lo menos de la experiencia. Y finalmente, los medios de comunicación que ayudan mucho. O sea, muchas personas entienden que la decisión es una medida de coerción, una decisión definitiva, cuando verdaderamente no es así. Porque lo que hacen los medios es embellecer lo que viene siendo el medio de noticias o la noticia que está No me dando. sataniza los medios de comunicación. O sea, Perdón, más yo sé que esa es tu respeto. área, Mira, Más pero- respeto. pero- No te voy a mentir. Dale, Félix. No necesariamente los medios de comunicación, porque al final muchas veces el Ministerio Público en muchos de esos casos, porque son De ellos los que acuerdo, quieren claro. dar medidas de coerción cuando no hay necesidad, porque el imputado tiene el arraigo. Pero al final por el tema de decir tránquenlo y ganarse un par de views, lo hacen.
Y entonces claro. los jueces le siguen la corriente por el tema del populismo Sí, penal. pero es que ahí es que El viene el lawfare. problema principal con el tema del populismo penal. O sea, nosotros decimos, que se exponga, por ejemplo, ciertos casos que se expongan, que se filtren, pero no siempre lo que se está filtrando, lo que se está comunicando es lo cierto, es lo correcto, es lo que corresponde. Y ahí viene la decepción de la ciudadanía de cara a las decisiones, que no necesariamente están condicionadas a la opinión, pero que sí impacta bastante la opinión pública en las decisiones. O sea, la verdad es que es bastante preocupante. A mí me preocupa bastante el tema del populismo penal, de cómo eso afecta. Y también hay una realidad, que es que afecta bastante la moral de los ciudadanos. Sí, o sea, claro. es bastante delicado. Lamentable. Que inclusive, algo que yo escuché una vez de un comediante que anteriormente era abogado. ¿Quién será? Ese caso está potente, ¿eh? No, que una vez él lo dijo en un podcast, de que él soltó en parte el derecho, porque literalmente el derecho es una carrera, literalmente, que no gana quien tiene la razón, sino el cliente que pueda pagar más tiempo un abogado en un proceso, porque al final, ¿qué hacen muchos abogados? Dilatan los procesos. Por ejemplo, que yo sea el abogado de Carla en un proceso, que a ella le hayan chocado el vehículo. Yo estoy defendiendo a Carla, así como demandante. ¿Qué va a hacer el abogado demandado? Va a aplazar, va a buscar todas las cosas para aplazar. No, que tiene gripe el cliente. No esto. La lista de testigos hay que revisarla uno por uno. Va a buscar la forma de que el proceso dure todos los años posibles hasta que mi clienta, Carla, renuncie y diga yo no puedo aguantar más, mi cartera no puede. Y en el tiempo con lo que estaba gastando por abogado, yo pudiera arreglar mi vehículo, el choque. Claro. Sin mencionar el tema de la mora judicial de por sí. O sea, quitando todos los incidentes que un abogado podría interponer, los recursos y demás. Diablo, La mora de por sí judicial, que básicamente el tiempo que dura un proceso en los tribunales, ya de por sí te da un tiempo decepcionante. O sea, Claro. hay casos que tienen más años que yo vivo. Un tema interesante acerca de eso. ¿Ustedes creen que como sociedad estamos fallando en explicar la complejidad de estos procesos? Porque es que en los medios se hacen coberturas de casos, a veces dependiendo del personaje en que esté involucrado, se mantiene más tiempo o no, o a veces desaparecen y pasan años y uno no sabe de ese caso. No hay una conclusión. Pero estamos fallando realmente en que se proyecte a la sociedad o sea, el debido proceso, que la gente entienda que no es de un día para otro y que esas decisiones no se pueden tomar tan a la ligera. Que sobre ese punto, yo estoy a favor de que muchas instituciones como el Poder Judicial y los auxiliares de la justicia, como Ministerio Público, la Defensoría Pública, hicieran mayor publicidad sobre cómo son los procesos, cuáles son los roles que ellos tienen que hacer, porque es que dura mucho en sí cada uno de los procesos que tienen que llevar las partes. Porque hay que decirlo, el ciudadano de a pie cree que la justicia es de la noche a la mañana y no es así. Todas las partes tienen que participar, incluso como presentar sus pruebas, un tema del debido proceso y tutela judicial efectiva, que se tiene que cumplir para todos, tanto para el demandante como el demandado. Pero esto precisamente es una percepción que se ha construido. O sea, ¿qué ha construido que el ciudadano a pie, que ese dominicano que está en la calle, piense que las cosas son de un día para otro? O sea, ¿qué factores que se están dando para que la gente piense que de verdad esto sucedió así y mañana ya lo vamos a meter preso y se acabó? Yo creo que Preso de por vida. Creo que la desinformación juega un rol importante. Pero también está el tema de que la ley está diseñada, irónicamente, solamente para los abogados. O sea, se supone que todo el mundo debería poder tener acceso y conocimiento, entender una normativa. Porque es a la persona que afecta, no solamente a los abogados. Los abogados somos auxiliares para interpretar esta norma. Pero no somos necesariamente quienes tenemos que conocerla completamente o únicamente de manera exclusiva. O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando 3 de 4 abogados. Pero tú podrías, si tuviéramos una normativa que fuera lo suficientemente clara e incentivos, incluso por el mismo Congreso Nacional, para que la ciudadanía sepa de qué trata cada normativa, todo el mundo a lo mejor pudiera tener la misma o más información que nosotros
sobre X proyecto de ley, X normativa, incluso X proceso. Bueno, yo considero que es una buena oportunidad Sí, para pero es que... Dale. Yo creo que no solamente es por el hecho de la desinformación, también hay un tema de que la gente no conoce sus derechos, o sea, Claro. entra dentro del mismo esquema de la desinformación, pero también ha sido de que muchas veces no tenemos las respuestas que como sociedad esperamos ante ciertos casos, porque yo te voy a decir algo, si tú le dices a la gente, tú vas a esperar 10 años, pero en esos 10 años tú vas a tener quizás un resultado que tú esperas, que probablemente la decisión compense el daño que se ha recibido, bueno, probablemente las personas tuvieran más confianza, pero entra ahí también lo que explicaba George, de que nosotros tenemos la ley que nos dice una cosa, la doctrina que nos dice una cosa, la jurisprudencia que nos dice otra, entonces ya como que la aplicación correcta se vuelve más compleja. Y ojo, es importante hacer una aclaración, que esto no es una crítica al sistema, sino es un análisis en perspectiva de cuáles son los factores que están llevando a que el ciudadano dude del sistema. Y nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Porque exigimos bastante el cumplimiento de la ley, pero cada vez que podemos violar la ley de tránsito, la violamos, claro. Cada vez que podemos tirar basura en la calle, lo hacemos. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, o sea, dar en consecuencia lo que exigimos. Claro. Son cositas pequeñas, o sea, ese tipo de acciones comienzan con acciones muy pequeñitas y a la larga van agrandándose cada vez más. Uno no se imagina el poder que tienen esas acciones pequeñas que tú haces a lo largo de tu vida. Así como dice Jazz, que desde el chance que tenemos en botar la basura en la calle, lo hacemos. Que si nos llevamos un semáforo en rojo, lo hacemos. Señores, esta es una oportunidad para que comenzamos a prestar un poquito más de atención. Nos pongamos a leer un poquito, a indagar un poco más de estos procesos que nos generan tanta desconfianza, nos generan tanta incertidumbre. Señores, vamos a leer, vamos a ver los procesos, vamos a llevar el seguimiento de todo ese debido proceso y enfocarnos también en una conciencia de uno mismo, de entender cómo funcionan las cosas y que no son tan a la ligera. Otra cosa que hay que tomar en cuenta dentro de los procesos judiciales es evitar ese tema del populismo penal, de que la gente busca que haya gente que esté literalmente en cárcel. Y hay que decir lo siguiente, honestamente, de que todos los procesos tienen que agotarse debidamente y cada persona tiene que ser escuchado. Aunque nos guste o no su opinión, su punto de vista, deben de ser escuchados y al final un juez imparcial es que va a decidir la decisión. Yo a eso sumaría lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta de que mañana podemos ser nosotros. Hoy estamos viendo a diferentes personas que son las que están siendo señaladas, sea por X, sea por Y razón. Algunos casos más evidentes que otros. Pero al final del día debemos garantizar de que a ellos se le aplique el debido proceso. Número uno, porque lo merecen por ser simplemente ciudadanos. Y número dos, porque a quien estamos señalando hoy puede que sea que nos señale mañana. Entonces, ese debido proceso, esa tutela judicial efectiva y demás, deben aplicarse para todo ciudadano. Y por eso el populismo penal, más que ser una herramienta, lo que sirve siendo es como una guillotina social. Y no a lo que debemos apuntar como sociedad. Por eso, George, a la larga nos va a pasar nos ha empezado a pasar factura, pero ya luego vamos a tener que pagar demasiado alto el Así costo. es. No. por eso, Eso George, representa. por eso hay una frase que me enseñaron de niño, que cuando tú señalas con un dedo, hay 4 señalándote. ¡Wow! Poderosa esa, señores. Me están señalando a mí, Yo insto personalmente a las direcciones de comunicaciones de las instituciones que llevan estos procesos a hacer una labor de educación bien fuerte con la ciudadanía. Señores, vamos a dar a conocer cómo funcionan estas cosas. Así es, así es. Entiendo que es realmente el deber que debe cumplir los medios de comunicación a fin de que la persona, más allá de crear expectativas que no van a ser reales, sepa realmente dónde estamos y hacia dónde vamos judicialmente hablando. Totalmente, totalmente. Y bueno, construir un mejor país también es una tarea de todos. Lo que Así sí es. esperamos es que esas deficiencias que tenemos actualmente dentro del sistema, pues puedan irse corrigiendo, ¿no? Para poder garantizar mayor confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia dominicano. Y esto es Contraste RD, donde la realidad es comparada. En Contraste RD creemos en el poder de las ideas y en la importancia de generar conversaciones que sumen valor. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo, podrás participar en decisiones sobre futuros temas y encuentros exclusivos con invitados especiales. Te esperamos.